¿Ahí está grabando? Sí. Bien. El último problema que me toca, el 10. Y dice así: la constante de la ley de Henry para el cloroformo en acetona a 35,17 grados centígrados es de 0,199 atmósferas. Si la concentración del cloroformo se expresa en fracción molar. Nos dan de datos, en una tablita, las presiones parciales del cloroformo y de la acetona. Estamos pensando que estamos a 35,17 grados centígrados. Nos dice que la fracción molar del cloroformo, cuando la fracción molar del cloroformo es esta, tenemos esta presión parcial del cloroformo y esta presión parcial de la acetona. No hace falta que nos den la fracción molar de la acetona porque la podemos calcular sabiendo que la mezcla es una mezcla binaria, por lo tanto la fracción molar de la acetona va a ser 1 menos la fracción molar del cloroformo, ¿no? Bien. En el ítem A nos dicen calcular los valores de actividad y coeficientes de actividad para el cloroformo en las 3 soluciones. Si para el cloroformo la actividad se define como el coeficiente de actividad por la fracción molar, esto es una definición del coeficiente de actividad, sale esto. ¿Sí? El coeficiente de actividad es igual a la actividad dividido la fracción molar. Y esta partecita de acá dice cuando de que el coeficiente de actividad tiende a 1 cuando la fracción molar tiende a 0. Esto que está acá, el final este que está ahí, es lo que me da la clave para ver qué sistema está utilizando, si el sistema racional o el sistema práctico, ¿sí? Entonces, cuando el coeficiente de actividad tiende a 1, cuando la fracción molar tiende a 0, se refiere al sistema práctico. En el sistema racional cambia a lo que tiende la fracción molar, ¿sí? En el sistema práctico, la actividad se define como la presión parcial dividido la constante de Henry, ¿sí? ¿Por qué lo definimos con 2? Porque el sistema práctico en estas circunstancias se refiere siempre al soluto. Por eso lleva el 2. Entonces, la definición de actividad ya la teníamos. Sabemos que la relación entre la actividad y la presión es la que acabamos de decir por el sistema que estamos utilizando. Entonces lo que nosotros estamos necesitando es, en primer lugar, calcular la actividad a partir de esta expresión del sistema práctico, es decir, que es la presión parcial dividido la constante de Henry. La constante de Henry nos daban el dato, entonces acá con numeritos le simbolicé como si fueran los tubos de ensayo, ¿sí? Las 3 soluciones que hay preparadas. Lo que hice en primer lugar fue pasar las presiones a atmósferas, porque la constante de Henry estaba definida en atmósferas. Podría haber pasado la constante de Henry a milímetros de mercurio, hubiese sido exactamente lo mismo. Entonces, para el tubo 1, me pedía entonces actividad y coeficiente de actividad para el cloroformo. Entonces tengo la fracción molar del cloroformo, la presión parcial y la presión de la acetona, la del otro. Entonces, ¿cómo digo que es la actividad? La actividad va a ser igual, como decíamos en el sistema práctico. La presión parcial del cloroformo dividido la constante de Henry. Eso da un valor de 0,0608. La actividad no es adimensional, ¿sí? No tiene unidades. Entonces, el coeficiente de actividad, por definición, lo saco de acá y digo que es la actividad dividido la fracción molar, ¿sí? Entonces, el coeficiente de actividad va a ser igual a 0,0608 dividido 0,059, que es la fracción molar del cloroformo, ¿sí? Nos da un coeficiente de actividad de 1,030. Vamos al tubo 2. Se incrementa la concentración del cloroformo. Aumenta la presión parcial del cloroformo en el sistema. La actividad nos va a quedar entonces la presión parcial del cloroformo, 0,0268, dividido la constante de Henry. ¿Sí? Esta es la actividad. Reemplazada en la definición del coeficiente de actividad, obtenemos un coeficiente de actividad de 1,098. ¿Cómo hicimos? La actividad recién calculada dividido la fracción molar, ¿sí?
0,123. Para el tercer tubo, la tercera solución, la actividad va a ser igual, entonces, a la presión parcial, 0,0420, dividido la constante de Henry, y después el coeficiente de actividad es la actividad esa que acabamos de calcular, dividido la fracción molar, 1,141. ¿Qué pasó con este coeficiente de actividad a medida que aumenta la concentración del cloroformo? Miren, ¿qué pasó? Aumentó. Aumentó. ¿Y eso qué significa? Así, en palabras, que si aumentó el coeficiente de actividad, ese gamma, ¿qué significa? ¿Qué le pasó a la solución? ¿Se acercó a la idealidad o se alejó de la Se idealidad? alejó. Se alejó. Entonces, bueno, acá solamente pedía eso, calcular y nada más. Para la parte B, nos cambia el sistema, miren. El otro decía que el coeficiente de actividad tiende a 1 cuando x tiende a 0, ¿sí? Este dice cuando x tiende a 1. Entonces está refiriendo soluciones al solvente, particularmente porque estamos en soluciones como más concentradas. Esto se llama entonces sistema racional. En el sistema racional, la actividad se define como la presión parcial dividido la presión parcial del compuesto cuando está puro, ¿sí? Por eso esto le ponemos el 1, porque sí o sí vamos a referirnos al solvente. Nos dan de dato la presión de la acetona pura. Acá lo dejé en milímetros de mercurio porque el dato este de presión de vapor de acetona pura ya estaba en milímetros de mercurio, entonces los dejé todos iguales. Pero bueno, da lo mismo. Traten siempre de ahorrarse cuentas. Entonces, fíjense cuál es el valor que me conviene convertir para que las cuentas me queden más pequeñas. En el ítem anterior, como les decía, la constante de Henry podría haberla pasado a milímetros de mercurio y ya me ahorraba un montón de otras. Pero bueno, quería que les queden las dos opciones. Entonces, para el tubo 1, ¿cómo voy a calcular la actividad entonces ahora cuando me den esto que está acá, que es la clave? Esto es la clave. Miren la anterior. El coeficiente tiende a 1 cuando x tiende a 0. Es decir, que estamos hablando de soluciones diluidas. Cuando la fracción molar tiende a 0, son soluciones diluidas. Entonces, este alejamiento de la idealidad es desde la solución, esta, en comparación con una solución idealmente diluida. Acá nos vamos a una cosa más concentrada, entonces se aleja de la idealidad de lo que sería la solución, digamos, pura. Bien, entonces, vamos para el tubo A, el tubo 1. Nos pedía la actividad, ¿cómo lo vamos a calcular en este sistema, con este estado de referencia? Vamos a hacer la presión de vapor dividido la presión de vapor del compuesto puro. Entonces la actividad para el tubo 1 va a ser 323,2, que es la presión de la acetona, dividido la presión de la acetona pura. Ese coeficiente de actividad lo voy a dividir por la fracción molar de la acetona. ¿Sí? Ojo, porque acá me daba la del cloroformo. Es decir, que voy a tener que hacer 1 menos 0,059 para hallar la fracción molar de la acetona. Eso me da 0,097. 997. Para el tubo 2, tengo 299,3 milímetros de mercurio, dividido la presión cerito. Eso nos da el valor de actividad. El valor de actividad lo dividimos por la fracción molar de la acetona y nos da 0,991. Lo mismo hacemos con el último de los tubos, en donde también vemos que disminuye aún más el coeficiente de actividad. Va hasta 0,981. ¿Sí? ¿Qué es lo que fue pasando con la concentración de la acetona? La concentración de la acetona fue disminuyendo, se fue alejando de la acetona pura, se fue alejando, entonces por eso va disminuyendo el coeficiente de actividad, se aleja de 1. Cualquier alejamiento de 1 para arriba o para abajo implica alejamiento de la idealidad. Creo que esto es lo último, así que los escucho.
¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Este problema tenía dos ítems. El ítem A, que pedía todo aplicando el sistema práctico para el cloroformo, que sería el soluto, y el sistema racional para el solvente, que sería la acetona, y pedía actividad y coeficiente de actividad. Tiene mucho de número y poco de interpretación, me parece. Así que los escucho. ¿Ninguna duda? Muy bien. Dejamos entonces acá. No, profe, yo no.